La doctora Lida nos acompaña hoy para hablar de enfermedades de transmisión sexual y de herpes, que entre otras cosas es uno de los más presentes como enfermedad, ¿cierto, doctora? Sí. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación como siempre. Con ese abrebocas que nos hizo Sandra, quiero hacer un comentario, y es que en la menopausia, aunque ustedes no lo crean, se reactivan las enfermedades de transmisión sexual, porque nos relajamos de un supuesto riesgo de embarazo y no usamos condón. Entonces, acuérdense que esa doble protección siempre es supremamente importante, porque decimos, como ya estoy en menopausia, no me embarazo, no uso condón, y se pueden presentar enfermedades de transmisión sexual en la menopausia también. Entonces me gustó mucho el abrebocas de Sandra, porque es en cualquier momento de la vida, en cualquier época de la vida, no solo en la adolescencia. Bueno, hablemos de estas enfermedades de transmisión sexual, cuáles son las más frecuentes y cuáles son obviamente los riesgos más latentes que existen. Bueno, primero, hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual, hay muchísimos gérmenes, existen parásitos, que nunca se nos ocurre que un parásito puede ser de transmisión sexual. Un virus, una bacteria. ¿Cuántas hay enfermedades de transmisión sexual? Muchísimas. Entonces vamos a empezar. VIH, sífilis, hepatitis B, clamidia, gonococo o gonorrea, que creen que es una grosería. No es una grosería, gonorrea es una palabra médica, no estoy diciendo una grosería. Es producida por un germen que se llama el gonococo. Hepatitis B, hepatitis C, molusco contagioso, papiloma, virus humano, chancro, chancroide, etcétera. Aquí nos podemos quedar, no es una lista. Cuando me dijeron hablemos de enfermedades de transmisión sexual, yo les dije, es que es infinito. Pero ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes y las que más conoce la gente, y las que yo más veo en mi consultorio, es el papiloma virus humano, el herpes, sífilis. Entonces son de las que más tenemos que buscar, y de las más calladitas que producen síntomas es la gonorrea, el gonococo y la clamidia, con repercusiones. Imagínense que esas dos entidades son asintomáticas hasta más del 50%. La paciente nunca se dio cuenta que tuvo una clamidia, que tuvo un gonococo, una gonorrea, no nos dimos cuenta. ¿Y cómo se manifiestan? Por dolores pélvico crónico, por infertilidad cuando ya van a buscar un bebé y no logran un embarazo, entonces ahí se manifiestan. Pueden manifestarse muchos años después. Vamos a hablar, por ejemplo, de la sífilis. La sífilis tiene como 3 episodios, 3 momentos, y en la cual puede presentarse manifestaciones o no, simplemente será una llaguita, una ulcerita en los genitales, presentar ganglios y ya quedarse latente en el cuerpo durante muchos años, y a los muchos años presentarse manifestaciones neurológicas, articulares, y nunca nos dimos cuenta. Son enfermedades que son, ya usted decía que hay algunas que son absolutamente asintomáticas, porque son, digamos, visibles de alguna manera. O sea, nosotros podemos detectar en una pareja, para quien tiene sexo ocasional, un primer encuentro, ¿hay alguna manera de darse cuenta que hay algún riesgo de transmisión, una enfermedad sexual presente? Voy a decir como una mnemotecnia, hay que un porcentaje muy alto pueden estar asintomáticos. O sea, ustedes pueden tener relaciones sexuales con una pareja con VIH, con hepatitis B, que es altamente contagioso, y no darse cuenta que tiene esa enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa. Pero sí hay síntomas que nosotros podemos decir son bombillos de alarma: úlceras, vesículas, ampollas, ganglios inflamados. Todo eso, si ven una úlcera o ven verrugas, que son condilomas, verrugas en sus parejas sexuales, tanto mujer-mujer, hombre-mujer, hombre-hombre, hagan un paro. Voy a preguntar precisamente eso, no es solamente por la genitalidad como una penetración que se puede transmitir una enfermedad de transmisión sexual. Se puede transmitir por sexo oral, por sexo anal, por sexo vaginal, pene-ano, pero también hay un listado de situaciones específicamente que nosotros como ginecólogos custodiamos en los embarazos y en los bebés recién nacidos, que es la transmisión vertical, es la transmisión madre-feto o lactancia materna, como el VIH se transmite por lactancia materna. Entonces nosotros en el embarazo como ginecólogos custodiamos sobre todo 3 entidades: sífilis,
hepatitis B y VIH, la hacemos cada trimestre en el momento del parto. ¿Por qué? Porque se puede dar una transmisión vertical. ¿Qué es una transmisión vertical? Madre-hijo, y ese bebé puede nacer con cualquiera de esas 3 enfermedades. Cuando se diagnostica, qué pena, como para cerrar, es como esta parte, Sandrilla, cuando se diagnostica esta enfermedad, cualquiera de las 3 de las que estábamos hablando, en una madre gestante, ¿existe tratamiento para el bebé? Sí. Para cada una de las que les acabo de mencionar hay una guía, un manejo, una forma de acompañar a esa mamá para disminuir riesgo de transmisión al feto. Y cuando hablamos de estas enfermedades decíamos el condón, ¿cierto? O sea, fundamental. Pero pues seamos sinceros, en una sociedad en donde yo estoy casada, estoy con mi esposo, espero que mi esposo, yo sea su única pareja, que fue como yo comencé, pero pues realmente no sabemos cuál le sean las intenciones del esposo o viceversa con la esposa, porque no quiero dejar por fuera ninguno de o lo de que los haya géneros. hecho antes de estar contigo con cuántas. Además de una historial. Claro, porque uno no se acuesta con uno se acuesta con el historial sexual de cada persona. Además, vacunación. ¿Qué hay en el tema de la vacunación? ¿Cómo prevenir además o estamos desprotegidos? Bueno, entonces ahí te metiste a un punto muy valioso, y es qué estrategias tenemos para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces las estrategias son, la primera y con la que empezaste, Sandrita, condón. Entonces les voy a hacer la pregunta del millón. ¿El condón cubre el 100% de las enfermedades de transmisión sexual? Se los puse en mi Instagram anoche. No. Entonces, ¿por qué, doctora, como que no cubre el 100%? Estoy engañada toda la vida. ¿Cómo no cubre todo? Por lo que les enseñaba ahorita, porque se pueden presentar. Pero, Porque eso no es todo, porque eso no es todo. Porque eso no es Porque todo. eso no es todo, ¿sí o no? Exactamente. Claro. Es que hay que porque ponerle eso humor. no es todo. Entonces, por ejemplo, una úlcera puede estar en la base del pene. Un condiloma puede estar alrededor del ano. Entonces, el contacto piel a piel, roce, fricción, y miren que el condón solo cubre el pene, o el condón femenino solo cubre el canal vaginal, pero los condilomas, los herpes, las úlceras, la sífilis, etcétera, el molusco, no están cubiertos. Entonces vamos a hablar de que, por ejemplo, para VIH el condón nos cubre, nos protege entre un 80 a un 95%, quedamos descubiertos. Por ejemplo, el PVH solo nos cubre el 70%, porque miren que los condilomas pueden estar distribuidos en todos los genitales externos. Entonces, una estrategia es el condón, que fue la pregunta de Sandrita. ¿Qué estrategias hay? Primero, condón. Segundo, educación. Hablarle a todo el mundo, no solo al adolescente, al anciano, a la paciente en edad reproductiva, qué implicaciones tiene, qué enfermedades hay, cómo se protege, cómo se cuida. Ay, doctora Eli, hagamos algo. Como tenemos que ir ya a un corte de comerciales porque nos lo piden, y este tema me parece que siento que es el más importante de todos, o sea, el tema de la educación, que debe ser fundamental. Enseguida usted sigue con nosotros. Perfecto. Para ahondar en este tema, y creo que es lo que nos tiene que quedar el día de hoy, que es el tema de la prevención. Entonces, ¿le parece? Nos habíamos quedado con el tema medias. Y la prevención como tal. Entonces ya vemos que la prevención pues obviamente va en la información, va primero en el uso del condón, segundo va en la información. Aquí, bueno, que en el condón nos faltó hablar que para el sexo oral también hay que usar condón, que no usamos condón para el sexo oral. Hay que hacer con el condón, se abre, en mi Instagram van a ver un videíto, se abre y se hace una cosa que se llama una funda de látex, porque encontrar una funda de látex como tal es más costoso, es más difícil. Entonces la invitación es que aprendan a hacer una funda de látex con un condón normal. Se abre, se rompe por la mitad, se desenrolla, se abre, y para tener sexo anal, sexo oral en el ano, sexo oral, simplemente desenrollan el condón, lo cortan por la mitad, lo abren, para tener con mayor tranquilidad el sexo oral. Entonces eso se llama una funda de látex, porque recuerden que con el sexo oral, anal, se puede transmitir también las enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos, uso adecuado del condón. 2, educación es la base a poblaciones de riesgo y a todas las poblaciones. Al final las poblaciones de riesgo son todas las que son sexualmente activas. Imagínense que
antes se creía que solo los que son gay, los que tienen relaciones hombre-hombre o las que trabajan como trabajadoras sexuales. No, imagínense que me acuerdo, eso ya viene desde unos años atrás, en el cual en un congreso que yo fui decían la cara del VIH cambió y es la señora ama de casa. Claro, porque es que esa las que población no- que supuestamente era de riesgo tomó conciencia antes Ajá. del uso del preservativo. Yo aquí pensando que, pues ojalá en casi todos los casos o en todos los casos el sexo sea una consecuencia del amor, ¿cierto? Y que a veces este tipo de prácticas de las que nos habla la doctora Lida, pues digamos que mucha gente dice, no, es que yo confío en ti, pero es que si alguien te ama, sencillamente te va a cuidar, te va a proteger. Entonces, digamos como que a sacar un poquito como el temor a eso, porque ojalá en todos los casos verdaderamente Y si sea- te protege, usa condón. Quien te protege te cuida, definitivamente. Hablemos del herpes, doctora Lida, porque es una de esas enfermedades que se está propagando de una manera increíble. ¿Qué sucede con él? ¿Qué es el herpes genital? Bueno, el herpes es una enfermedad muy común. No sé si recuerdan esos famosos fueguitos de la boca, que la gente subvalora y dice, es que me dio fiebrecita, tengo un fueguito. Esos famosos fueguitos se llaman herpes oral. Existe herpes genital y herpes oral, o sea, el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. Pero el herpes de los genitales no es exclusivo de los genitales y el herpes de arriba de los labios no es exclusivo de los labios. No, pues que el herpes se presentaba, es que usted tuvo varicela, Fiebre. ¿cierto? No, esa culebrilla, el herpes esa es zóster, la culebrilla. Bueno, entonces el herpes está presente. ¿Y el de la boca también es por contagio? Sí. Se puede adquirir. Entonces, ¿qué pasa con el de la boca? Muchas veces lo adquirimos desde la infancia, chiquitos, con tomarle a otra persona un vaso, por compartir, generalmente, lo que, me regalas un traguito, ¿cierto? Y esa otra persona tenía una lesión, compartir labiales, ¿cierto? Entonces, pero eso no tiene transmisión sexual, es solo de transmisión de contacto, ¿cierto? Pero si tenemos un fuego y tenemos sexo oral con alguien, ponemos estas lesiones y estas herpes en los genitales. Que están activos. Entonces podemos tener herpes tipo 2, que es el de los genitales, en la parte superior, y herpes tipo 1 en los genitales. Y eso no tiene cura. Eso queda latente en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace que se vuelva a reactivar el herpes? Se puede reactivar con el estrés, con el calor, con el embarazo, cuando se nos bajan las defensas antiinfecciones. Entonces, generalmente, ¿cómo se manifiesta? La primera infección es la más sintomática, entonces las pacientes me llegan al consultorio y dicen, doctor, haga de cuenta que tengo una plancha pegada en los genitales, me está quemando, me está ardiendo, siento una sensación de quemazón, de ardor. Entonces la primera infección les puede dar un poquito incluso de fiebre, gangliecitos, maluquera, disconfort, no me hallo, estoy maluca, siento algo en mis genitales. Se presentan como unas ampollitas múltiples junticas, ampollitas, y con el rato se va cayendo como el techo de las ampollas y de las vesículas y se forma la ulcerita. Se cae la ampolla, forma la úlcera y ellas presentan ardor, dolor, quemazón. Esas lesiones pueden volverse a presentar ante los escenarios que yo les digo. Deben consultar y muy importante, no tener relaciones con su pareja cuando tengan lesiones activas. Ni siquiera con condón. Ni siquiera con condón, porque acuérdense que las lesiones generalmente están por fuera y no los vamos a proteger. Y en los hombres, ¿cómo se ve? También la ampollita, igualito. Igual. Entonces, ¿qué pasa? Incluso sin síntomas podemos transmitir la enfermedad. Y más transmitimos O sea que si no, tenemos una mujer síntomas. con herpes no puede tener bebés. Sí, entonces ellas te manejan de una forma distinta. Entonces ya uno en el control mira qué tan frecuente le están dando las recidivas, se llaman como las lesiones como pues. tal. Entonces ya uno determina si le hace un manejo con antivirales. ¿Para qué? Para que no le estén dando a repetición. Y si le están dando a repetición muy frecuentemente, la tengo que dejar todo el embarazo. Y si le da en las últimas semanas lesiones, tengo que hacerle cesárea.
No lo puedo dar canal vaginal, que el bebé pase por el canal vaginal. Entonces eso es una de las indicaciones de cesárea y tengo que mandar una terapia supresiva para que no se le manifieste y que no tenga lesiones activas. Pacientes con lesiones activas de herpes al momento del parto no pueden tener trabajo de parto. Otro programa aparte deberíamos hablar solamente del virus del papiloma humano, que es el más presente en todas las mujeres, en muchas de las mujeres también, y también es completamente asintomático. Y por más que exista vacuna, existe para un tipo de herpes, pero no para todos. Dentro de la prevención nos faltó ese punto, la vacuna. Existen solo 2 vacunas de enfermedades de transmisión sexual, que son hepatitis B, que es muy buena vacuna, y papilomavirus humano. Esto nos ya se acabó. Con esto no se acabó tan rápido, ¿sí o no?